Un poco entender qué está pasando en Chile ahora, que hace por lo menos como que hace un año una marcha con 15.000 personas era un éxito y hoy día 50.000 personas sería casi patético. Entender por qué de repente la gente sale a pegar cacerolazos y todos esos fenómenos que parecieran decirnos que como sociedad estamos teniendo un cambio muy profundo. Intentar entender entre todos si es que realmente existe eso, si es que hay un estallido, cuáles son las causas, qué perspectivas tienen, etc. La idea es que tomar un foro, sea un conversatorio. Primero el profesor Natalia nos va a dar una visión un poco también como para provocar la opinión, y la idea después es que entre todos vayamos opinando, porque finalmente, o sea, si la visión la construimos de forma colectiva, obviamente va a ser mucho más rica que lo que nos pueda decir cualquier experto. Así que, como usted, profesor. Muchas gracias, Andrés. Lo primero que quiero hacer es preguntar si se escucha bien. Normalmente mis alumnos de ciencia política o de sociología reclaman que hablo muy bajo. Entonces quería preguntarle si se escuchaba bien, sobre todo las personas que están ubicadas en la parte final de la sala. Quiero partir haciendo un análisis sobre las movilizaciones y el impacto que han provocado las movilizaciones a nivel del sistema político de nuestro país. Y también tomando en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con la evolución de este sistema político, porque parte de lo que ha ocurrido en el último tiempo es consecuencia de una serie de limitaciones y de una serie de restricciones que presentan las instituciones políticas democráticas. Tenemos una democracia con una serie de déficits a nivel de la participación y la deliberación ciudadana, que en cierta medida explica lo que ha ocurrido no solamente con las movilizaciones estudiantiles, sino que con otras movilizaciones que se han desencadenado en los últimos meses. Quiero partir señalando lo siguiente. La historia muchas veces demuestra que la sociedad o las sociedades enfrentan fenómenos y procesos de carácter irreversible. Y lo que hemos visto en el último tiempo es una situación prácticamente irreversible. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón irreversible? Porque las personas, los ciudadanos, comienzan a asumir que a partir de determinados fenómenos que han vivido, la vida cotidiana ya no va a ser la misma. Y no solamente la vida cotidiana, sino que también no va a ser la misma la forma en que se ha organizado la sociedad. Si observamos lo que ha ocurrido en el último tiempo en nuestro país y observamos también e identificamos el habla del ciudadano común, es posible identificar y constatar esta situación. Las personas están asumiendo que a partir de los últimos 2 meses este país ha cambiado de manera significativa. Ha cambiado porque se ha instalado una suerte de mentalidad respecto de lo que significa la movilización y lo que significa también hacer valer los derechos ciudadanos. Hasta hace unos meses atrás, y tal como lo decía Andrés, era difícil encontrar una convocatoria como la que vimos a partir de las movilizaciones de Hidroicet. Y era también difícil observar la actitud que hoy día observamos en el común de los ciudadanos. Los ciudadanos hoy día están hablando sobre los temas de interés público. Están dando a conocer su opinión, positiva o negativa, pero lo están haciendo. Hace unos meses no ocurría eso en el imaginario o en la conversación del ciudadano común. Y desde esa perspectiva podemos asumir que estamos frente a una situación que es irreversible. Es decir, ya no hay vuelta atrás. No es posible volver a la condición que tenía la sociedad chilena hace un año atrás. Esa condición un tanto sumisa del ciudadano común, hoy día ya no la podemos concebir. Y en ese sentido se trata de un fenómeno irreversible. Pero este carácter irreversible se refleja también en otro tipo de situaciones. Las movilizaciones han puesto en jaque, por no decir que han superado, aquel pacto con el cual se llevó a cabo el proceso de transición. Toda la lógica de negociaciones, de acuerdos
entre las cúpulas partidarias o entre las élites políticas en nuestro país se ha visto sobrepasado y superado en el último tiempo. Y en ese sentido, estamos también frente a un fenómeno político muy interesante, todavía abierto, porque no se sabe hacia dónde se va a dirigir o se van a dirigir las tendencias que se han impuesto en el último tiempo. Pero lo que es cierto es que el pacto de la transición se ha visto completamente sobrepasado y en cierta medida superado a partir del fenómeno de las movilizaciones sociales del último tiempo. La lógica del pacto, de la negociación, que se impuso por más de 20 años, permitió postergar, por un lado, una serie de aspectos institucionales o que estaban directamente relacionados con el modelo económico. Hubo aspectos o temas que simplemente no se abordaron durante 20 años o más de 20 años, que se fueron postergando permanentemente. Y sobre la base de esos temas, hoy día se discute. Y de aquí hay otra situación que tiene que ver también, o surge otra situación que tiene que ver con esta idea de lo irreversible. Hoy día no se aborda el tema de la educación o los problemas de la educación desde una perspectiva sectorial, sino que están siendo abordadas o abordados desde una perspectiva más amplia. Al hablar de educación, directamente se alude a las deficiencias del modelo y sobre todo a los problemas o déficits que presenta la institucionalidad democrática. Todos los debates y las propuestas más recientes que han surgido, no solamente por parte de la CONFET o por parte de las organizaciones estudiantiles, vinculan la necesidad de llevar a cabo reformas sustantivas al sistema educacional, pero al mismo tiempo llevar a cabo reformas sustantivas al sistema político. Es decir, las reformas al sistema político van directamente relacionadas con las reformas al sistema educacional. Incluso más, no es posible pensar en revertir el actual estado de conflicto sin llevar a cabo reformas al sistema político. Nuevamente nos enfrentamos con el hecho de que se pone en jaque toda esa institucionalidad que se fue consolidando como consecuencia del proceso de transición y que derivó muchas veces de la propia experiencia del régimen militar. Por tanto, lo que hoy día sobresale es este cuadro o esta situación de irreversibilidad que se expresa en estos dos ámbitos. Pero también observamos otros hechos que son altamente relevantes y que llaman mucho la atención en relación a otras situaciones de conflicto que estábamos acostumbrados a observar o, como sociólogos, a analizar. El conflicto deja de ser sectorial, deja de ser particular, ya que las demandas no son particulares ni son sectoriales, son demandas generales que involucran o que entran en sintonía directa con el interés de la mayoría de este país. Desde esa perspectiva, también observamos un cambio sustantivo en el carácter de las demandas y de los objetivos que orientan muchas veces las movilizaciones y las situaciones de conflicto. Hay temas u objetivos generales que en parte son consecuencia de la multiplicidad de actores que hoy día están interviniendo o que están actuando. La movilización no es una movilización estudiantil de partida, no es solamente una movilización secundaria, universitaria, por más que en algunos momentos haya sido relevante o protagónica la acción de los estudiantes y de las organizaciones
universitarias, de estudiantes universitarios. Hoy día nos encontramos que también están los estudiantes secundarios, están los profesores, están los académicos de las universidades, han estado los rectores, algunos se han replegado, pero han estado los rectores, los decanos de las universidades, otros actores sociales, y hoy día sobre todo están los vecinos, los habitantes de los principales barrios de las ciudades o de, digamos, el ciudadano común. El ciudadano común que también se integra a las movilizaciones. Luego voy a volver sobre este tema y tratar de establecer una suerte de perfil social de quiénes son los principales actores o los sectores que están detrás de las movilizaciones, independiente de quienes están directamente vinculados con el tema educacional. Por tanto, las reivindicaciones sectoriales y gremiales han dado paso a reivindicaciones mucho más generales. Se han sumado los ciudadanos comunes y corrientes y se han sumado otras organizaciones sociales, lo cual le otorga un carácter muy particular a toda la movilización. La movilización se transforma en movilización ciudadana y en ese sentido hay una diferencia muy significativa o muy sustantiva entre las movilizaciones que hoy día observamos y las movilizaciones estudiantiles de los años 60 en América Latina y en Europa. En la segunda mitad de los años 60, gran parte de los países europeos enfrentaron movilizaciones estudiantiles que respondieron a una situación muy particular. Aumentaba la demanda en ese momento en gran parte de las universidades de los diferentes países europeos. Aumentaba digamos, la matrícula y el número de estudiantes universitarios, a la par que se iban restringiendo los mercados laborales. Entonces eso generó una fuente de conflictividad que estalló a partir del llamado Mayo del 68 francés y que se arrastró o se extendió por otros países europeos. Desde el Mayo del 68 francés hasta el otoño del año 77 en Italia, observamos una seguidilla de movimientos estudiantiles que responden a las mismas demandas e incluso a las mismas características organizativas. Hoy día eso no ocurre en nuestro país porque el movimiento deja de ser un movimiento de estudiantes e incluso más. Y aquí me atrevo a plantear una suerte de hipótesis en la cual estoy trabajando con miras a publicar un paper, que el tema de la educación pasa a ser secundario, porque está en la diversidad de temas y de demandas que hoy día lo que se discute es una nueva forma de Estado e incluso temas relacionados con proyectos de país. Lo que está en juego es un nuevo proyecto de país, más que si la educación, si se mantiene esta distinción entre educación pública y privada, o se enfrenta de manera más eficaz o efectiva el problema del lucro en la educación. Hay otras demandas u otros objetivos mucho más amplios, producto de lo que les señalaba anteriormente, la heterogeneidad de actores que están interviniendo.